noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy se ha conocido la identidad del psicópata que en un supermercado de Tennessee abrió fuego contra clientes y empleados. Mató a una señora, dejó heridas a más de 15 personas y luego se quitó la vida. Era un inmigrante y había trabajado en ese supermercado. New details emerging tonight about the frantic scene that unfolded Thursday at a Tennessee grocery store where a gunman opened fire. Customers and employees fled. Andre Barlow escaped to the roof. I saw people running. He followed them in there. He followed them in and commenced the shooting. 10 employees and 5 customers were shot. Multiple are still in the hospital tonight. Olivia King was shopping when the mother of 3 lost her life. Family was everything to her. She was the kind of shy, quiet one, but when she got to know her, she really wasn't. Authorities say the shooter, 29-year-old Uk Tang, was a third-party vendor working at the store. He took his own life as authorities arrived. Esperemos que arda en el infierno el asesino. Hoy el presidente Biden se atrevió, por fin, a dar una rueda de prensa, sin preguntas anticipadas o guionadas. Y por supuesto le preguntaron por la horrorosa crisis migratoria en la frontera sur. Biden condenó severamente la conducta de ciertos agentes fronterizos que, montados a caballo, aparentemente espantaron o acosaron a refugiados haitianos, y algunos de ellos quizá dándoles latigazos. Biden dijo que estaba indignado, que había ordenado una investigación y que fue horrible para él contemplar esas imágenes. Thank you, Mr. President. You said on the campaign trail that you were going to restore the moral standing of the U.S., that you were going to immediately end Trump's assault on the dignity of immigrant communities. Given what we saw at the border this week, have you failed in that promise? And this is happening under your watch. Do you take responsibility for the chaos that's unfolding? Of course I take responsibility. I'm president, but it was horrible what to see, as you saw. To see people treated like they did, horses barely running them over, people being strapped. It's outrageous. I promise you, those people will pay. They will be, there's an investigation underway now, and there will be consequences. There will be consequences. It's an embarrassment, but it's beyond an embarrassment. It's dangerous. It's wrong. It sends the wrong message around the world. It sends the wrong message at home. It's simply not who we are. Thank you. Es fácil, claro, para Biden demonizar a los agentes fronterizos, ¿no? Y ensañarse con ellos y anunciar que van a pagar un precio oneroso por los abusos que cometieron. Sin embargo, el problema no lo crearon esos agentes fronterizos. Si había millares de haitianos durmiendo abajo de un puente en el pueblito de Del Río, en Texas, fue porque Biden y su errática, ambigua política migratoria los dejó pasar. Biden dejó pasar a los haitianos. Dicho esto, en la rueda de prensa, otro periodista le preguntó con cierta apropiada aspereza si él consideraba, Biden quiero decir, que había cumplido sus promesas de campaña. Prometió un gobierno competente, un gobierno unido. Y el reportero insinuó que Biden no había cumplido, no había honrado sus promesas. Biden pidió tiempo y culpó, que fácil claro, a su predecesor. You came into office on a message of competence and unity. We've witnessed what's happened in the country over the course of the last several months. We've seen the chaotic troop withdrawal from Afghanistan, the threat of a government shutdown right now, and Democrats, members of your own party, are still divided over your agenda going forward. So what do you say to Americans who say that you have not delivered on that promise? Remember, I said it's going to take me a year to deliver everything I'm looking at here. That's number one. Number two, take a look at what I inherited when I came into office. The state of affairs and where we were. We had 4 million people vaccinated. We had no plan. I could go down the list.
So, part of it is dealing with the panoply of things that were landed on my plate. I'm not complaining. It's just a reality. It's reality. De nuevo, es fácil para Biden culpar a otro o culpar a otros, en este caso culpar al expresidente Trump. Pero cuando Biden asumió la presidencia en enero de este año, no había 20 o 30 mil haitianos sentados durmiendo abajo de un puente en Texas. Él los dejó pasar. Y fue Biden el que ordenó la rendición en Afganistán, la retirada caótica, deshonrosa en ese país. Y fue Biden el que perpetró el fiasco con Francia. Canciller francés diciendo que Biden les había asestado, clavado un puñal en la espalda. Trump no tiene la culpa de nada de eso. Es fácil, claro, para Biden culpar a Trump. Por eso, en otra rueda de prensa con la secretaria de prensa de Biden, la señora Psaki, ella fue preguntada, ¿y por qué no va el presidente Biden a la frontera sur, donde hay un caos descomunal? Why hasn't President Biden ever visited the southern border? What would you like him to do at the southern border, and what impact do you think that would have on the policies? Why doesn't he want to go? I don't think it's an issue of wanting to go. I think it's an issue of what's most constructive to address what we see as a challenging situation at the border and a broken immigration system. And his view is the most constructive role we can play is by helping to push immigration reform forward, helping reform the broken policies of the last several years, and listening to his team of advisors who have been to the border multiple times about what the path forward should look like. So why is this the one crisis then that he thinks he can manage better from here without having seen it than going to the southern border and I can assure you the president is well aware of what the challenges are in our broken immigration system, something he watched closely over the last 4 years. La señora Psaki defiende a Biden mejor de lo que Biden se defiende a sí mismo, por supuesto. El jefe del Departamento de Inmigración del gobierno Biden, el señor Mayorkas, Alejandro Mayorkas, anunció hoy también en una accidentada conferencia de prensa que todos los haitianos, más de 15.000 que estaban durmiendo, acampando abajo de un puente en Texas, han sido removidos de ese lugar. Fueron subidos amablemente, claro, a autobuses y no se sabe a dónde los llevaron. Se presume que van a ser deportados, pero esto está por aclararse todavía. Less than 1 week ago, there were approximately 15,000 migrants in Del Rio, Texas, the great majority of whom were Haitian nationals. This was the result of an unprecedented movement of a very large number of people traveling to a single point of the border within a matter of a few days. We responded with a surge of resources to address the humanitarian needs of the individuals, many of whom include families with young children. We also applied our months-long standard operating procedures at the border, which we have been applying to all migrants encountered at the border during this very challenging time of the COVID-19 pandemic. As of this morning, there are no longer any migrants in the camp underneath the Del Rio International Bridge. Efectivamente, hemos visto imágenes y ya no están los refugiados haitianos abajo de ese puente, pero no se sabe a dónde se los han llevado, ni qué planes tienen respecto del futuro de estos 15.000 refugiados. El pobre señor Mayorkas, que está con un pie fuera del cargo, en cualquier momento lo van a despedir por todo este escándalo internacional, tuvo que aguantar las preguntas belicosas de ciertos reporteros, buenos reporteros, que por ejemplo le decían que no había evidencia de que la policía a caballo hubiera azotado a los haitianos a latigazos, como aparentemente afirmó el presidente Biden. Please, to the images of these mounted Border Patrol officers. You said on Saturday, or rather on the 20th, to ensure control of the horse, long reins are used. The person who took these photos of the Border Patrol agents says, I've never seen them whip anyone. So why is the president out there today talking about people being strapped? So let me correct the statements in your question, if I may. It was on Friday. No, if I may. It was on Friday when I was, actually it was on Monday, I believe, when I was in Del Rio on the ground.
and I made the statements without having seen the images. I saw the images on the flight back, and I made the statement that I did with respect to what those images suggested. Acosado por la prensa, el señor Mayorkas prometió una rigurosa investigación a los policías que habrían tratado abusivamente a esos refugiados haitianos. Debería ordenar también una rigurosa investigación a sí mismo para descubrir cómo y por qué esos haitianos entraron tan fácilmente a Texas. The horses have long reins, and the image in the photograph that we all saw and that horrified the nation raised serious questions about about what occurred. And as I stated quite clearly, it conjured up images of what has occurred in the past. Let me finish. There's also a question of how one uses the horse and how one interacts with individuals with the horse. And so I'm going to let the investigation run its course. I'm not going to interfere with that investigation. The facts will be determined by the investigators, and then the results will be driven by the facts that are determined. No queda entonces claro, y todo va a ser investigado, si la policía a caballo llevaba o no látigos. A menudo lleva látigos para castigar al animal, para azuzarlo. Quizá usaron esos látigos para azotar a ciertos haitianos recién salidos del Río Grande. No queda claro si, en caso de que no llevasen látigos, usaron las riendas largas para azotar o castigar o ahuyentar a los pobres haitianos. En cualquier caso, el pobre señor Mayorkas está, por supuesto, en el ojo de una tormenta y no sabe cómo salir de ahí. Before the facts are in, is it helpful to your investigation for the President of the United States to use inflammatory language like people being strapped? Let me just be very clear and repeat what I've said. I am not concerned with respect to the integrity of the investigation. We know how to conduct an investigation with integrity. I served as 12 years as a federal prosecutor. There were a great deal of comments in many of the cases that I handled in the public sphere, and I know how to maintain the integrity of an investigation, and this investigation will have integrity. Una reportera de Los Angeles Times, allí mismo, in situ, en el puente de infame recordación en Del Río, Texas, grabó el momento en el cual estaban retirando cordialmente a los miles de haitianos que habían acampado allí. Los subieron a autobuses. This is Molly Hennessy-Fisk with the Los Angeles Times Houston Bureau Chief. I'm here in Del Rio, Texas, and you can see behind me Haitian migrants are boarding a bus after they've been released with notices to appear in court or notices to report to immigration authorities. You can see there's a Border Patrol vehicle behind me. The Border Patrol agents are just getting in after dropping the migrants off, and these are volunteers behind me who are helping them board a bus. It's going to take them to San Antonio, and then they'll connect onwards to other destinations. Entonces da la impresión de que no los van a deportar. Dice ella que fueron llevados a San Antonio, otros han sido llevados a Houston, desde ahí aparentemente van a ser enviados a distintos lugares, a distintos pueblos, ciudades de los Estados Unidos. Un haitiano, antes de entrar a los Estados Unidos, dijo que lo peor para ellos sería ser devueltos a Haití, que Haití es un país sin futuro, un país muerto, dijo. Son muchos compatriotas mías que están abajo del puente con la idea de cruzar hasta los Estados Unidos. Yo vengo de Haití. Haití es un país acabado, un país ya está muerto, un país invivable. No hay esperanza y todo el día la cosa se empeoró. No hay futuro en Haití. Ninguno quiere volver en Haití. Y ahora, como ellos quieren deportarnos, nosotros estamos diciendo cuáles son las opciones para que no nos deporten.
Una familia haitiana no ha conseguido llegar a la frontera sur de Estados Unidos y está todavía varada en Colombia. La familia Point du Jour está determinada en llegar a Estados Unidos. Benedictine y Gobert, madre e hijo haitianos, están varados en Colombia, donde se enteraron de que en su destino están deportando a miles de compatriotas. Eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego lo deportamos, es difícil, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener. Es por otra parte admirable el tesón, la porfía de estos haitianos. Ella cuenta que salieron desde Chile con la intención de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, en Texas, y salieron en agosto 6. Benedictine y su hijo emprendieron la travesía desde Chile el 6 de agosto. Junto a otros 19,000 migrantes esperan en el puerto colombiano de Necoclí por un cupo en las embarcaciones que los lleven hasta Candí en la frontera con Panamá. Un acuerdo entre los gobiernos de ambos países limitó el tránsito a un máximo de 650 personas al día. Llegan principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 en Haití. Dice entonces esta señora haitiana que vivía en Chile, quizá debió quedarse en Chile, ¿no?, que tiene miedo de llegar aquí a Estados Unidos. La noticia de las deportaciones y las imágenes de agentes de inmigración estadounidenses montados a caballo persiguiendo a migrantes haitianos llegaron hasta aquí. Tengo mucho miedo. A pesar de todo, tengo miedo. Salir de aquí, llegar hasta la selva de Darien, tengo mucho temor, pero tengo fe en Dios. Puedo llegar, todo va a salir bien. De nuevo, es francamente admirable el esfuerzo descomunal que hacen estos haitianos y que caminan o suben autobuses desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, desde Panamá, soñando con ser libres aquí en los Estados Unidos. Pocos consiguen coronar ese sueño. Algunos llevan un mes acampando en Necoclí. Desde comienzos de año, las autoridades estadounidenses han advertido a los migrantes que emprenden la travesía hacia el norte que no serán recibidos. En Nueva York es donde que si la suerte se te cae encima, te pueden dejar adentro o afuera, una de las dos. Y ese es mi peor temor, que me deporten, solo eso. Los migrantes aún deben recorrer toda Centroamérica y México, pero antes deben atravesar el tapón del Darién, una espesa selva donde operan bandas de narcotraficantes. Es la etapa más difícil del viaje y a los migrantes les aterra la posibilidad de que todo sea en vano al llegar a la frontera estadounidense. Yo no trataría de entrar aquí a Estados Unidos tal como están las cosas, lo más probable es que los vayan a deportar, ¿no? Una pausa será breve y regresamos enseguida con el drama de centenares, si no millares de venezolanos que han comprendido que no deben tratar de venir aquí a Estados Unidos ilegalmente y entonces se dirigen a Chile. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, como Venezuela es, citando a ese haitiano que vimos en el primer segmento, un país muerto sin futuro, aunque claro, los países nunca se mueren, ¿no? Pero un país que no deja de agonizar, que está en perpetua agonía y que siempre puede estar peor, entonces claro, los venezolanos continúan abandonando su país, muy a su pesar, no será una decisión fácil. Y sabiamente no se dirigen aquí a los Estados Unidos, sino al país todavía más rico y más moderno y más libre, creo, de América Latina, Chile. Tras ingresar al país por pasos fronterizos clandestinos, cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, han llegado hasta la pequeña localidad chilena de Colchane, en el límite con Bolivia. Otros miles han arribado hasta Iquique, la ciudad más próxima. Entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos, quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, una situación que amenaza con colapsar la región.
Es interesante porque muchos de estos venezolanos antes se quedaban en Ecuador o en Perú, pero ahora deciden caminar más lejos, recorrer centenares, miles de kilómetros más y llegar a Chile. Es decir, que perciben que el Perú ya no es un país con futuro. Intuyen que en el Perú las cosas van a peor y eligen Chile. En Chile habrá elecciones el próximo mes de noviembre. Puede que gane la izquierda, pero creo que es una izquierda razonable, ¿no? Democrática, progresista, no una izquierda como la venezolana, que es una izquierda reñida con las libertades. De manera que yo espero que el gobierno de Piñera y el próximo vean con simpatía a estos refugiados venezolanos y no los deporten desde Chile, que les permitan trabajar. Loanmi García es una venezolana que llegó hace 2 semanas a Chile y lleva ya 2 días durmiendo en las calles de Iquique. En realidad hemos llegado hasta aquí donde estamos por falta de dinero, porque a veces contábamos con un dinero exacto y entonces cuando tú llegas acá consigues otro pasaje más elevado, consigues las cosas más elevadas, se aprovechan de que necesitamos y algunos compatriotas de nosotros y algunas otras personas abusan pues y entonces no nos alcanza y por eso no nos podemos ir. Insisto, yo espero que Piñera y su gabinete faciliten la permanencia de los venezolanos de buena fe, de buena entraña que van a trabajar. Comprendo perfectamente que deporten a los delincuentes, pero estos son una minoría ínfima que no representan al gentilicio y que afean injustamente la reputación de los venezolanos. Esto ocurre también en el Perú. Muy pocos venezolanos se dedican a robar y eso seguramente afianza o solidifica el prejuicio contra ellos, pero es una ínfima minoría. Conviene por eso a aquellos que están en Iquique o en otras poblaciones chilenas ir a la estación policial, registrarse y pedir un permiso de trabajo temporal. A quienes llegan a Colchane se les alienta a presentarse en la comisaría para declarar su situación irregular y de esta manera poder practicarse un test de antígenos de COVID-19 para luego ser trasladados a Iquique. Allí, una vez finalizada la cuarentena, se les entrega un documento que les permite viajar de una región a otra del país, pero para entonces a muchos ya no les alcanza el dinero o son víctimas de estafa, como le ocurrió a la venezolana Milady Márquez. Me estafaron, me dijeron que pagaron pasaje y el hombre del bus se fue y no lo vimos más. Pobre gente, ¿no? Cuántas penurias, cuántos sufrimientos, cuántas humillaciones y luego vivir en la calle, dormir en la calle. Llevan algunos de ellos acampando más de 1 año allí en Iquique y en otras poblaciones chilenas. Insisto, el gobierno chileno debe mostrar compasión con esos refugiados venezolanos. Es así como en esta ciudad se han formado campamentos de migrantes en plazas y espacios públicos, algunos que se extienden ya por más de 1 año, como el de Plaza Brasil, donde se acantonan varios centenares de personas y otros que se montan y desmontan casi a diario, como los de las playas. Este viernes, agentes policiales acudieron a desalojar las carpas de Plaza Brasil, lo que dejó a estos migrantes a la deriva por la ciudad. Encuentran pasos clandestinos para entrar a Chile, principalmente desde Bolivia. El flujo migratorio en la frontera entre Chile y Bolivia no se detiene. Cientos de personas ingresaron el jueves a Chile por pasos clandestinos, a pesar de que el gobierno anunció que retomará las deportaciones de quienes entren al país de manera irregular. Los migrantes, principalmente venezolanos, llegan al país por Colchane, una localidad rural de poco más de 1,000 habitantes en el altiplano con temperaturas extremas. Algunas personas pagan hasta $70 para que los acerquen a las ciudades, mientras que otros migrantes, en su mayoría mujeres y niños, se entregan a las autoridades que los trasladan a Iquique, ciudad portuaria del norte de Chile. Pobre gente, por Dios. Las carpas de las organizaciones humanitarias que socorren a estos refugiados están repletas. 3 carpas de la Organización Internacional para las Migraciones están repletas.
Trabajé 2 años y no logré nada en Venezuela. Sigue lo mismo. Ahora se puso un poco más peor la situación. Y me tocó emigrar porque no hay estudio, no hay comida nutritiva para los niños. Nosotros llegamos, más flacos. Por el camino hemos adquirido comida, nos hemos alimentado mejor que allá. Desgraciadamente, así como Biden no ha tenido vacilaciones en deportar a miles de haitianos, el gobierno de Chile, de Piñera, también ha deportado a muchísimos venezolanos y es una práctica, me parece a mí, desmesuradamente cruel que no ha cesado todavía. El Ministerio del Interior de Chile anunció el miércoles que retomará las expulsiones de migrantes en situación irregular, como lo hizo a principios de año cuando esta región recibió miles de indocumentados. En los primeros 7 meses de 2021 han cruzado por el norte de Chile más de 23.600 migrantes, casi 7.000 más que en todo el año pasado. Una pausa, será breve y regresamos enseguida con el presidente Biden, el otoñal señor Biden, contándole chistes en la Casa Blanca al primer ministro de la India, señor Modi. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han recomendado que todas las personas mayores de 65 años se apliquen una tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, al menos 6 meses después del momento del día en que se aplicaron la segunda dosis. Por eso hoy Biden en la Casa Blanca bromeaba y decía que él está impaciente por aplicarse la tercera dosis de Pfizer. And like your first and second shot, the booster shot is free and easily accessible. I'll be getting my booster shot. It's hard to acknowledge I'm over 65, but I'll be getting my booster shot. It's a bear, isn't it? I tell you, acknowledge. Anyway, but all kidding aside, I'll be getting my booster shot. I'm not sure exactly when I'm going to do it, as soon as I can get it done. Aquellos que puedan, que están aquí en Estados Unidos, que sean mayores de 65 o menores de 65 como yo, pero bueno, quizá no en el mejor estado de salud, entonces a contar 6 meses, 8 meses y a aplicarse la tercera dosis. El presidente Biden habló también de su plan para subir los impuestos. Él quiere que los ricos paguen más. ¿Quiénes son los ricos? Todos aquellos que ganan más de $5 millones al año. Quiere que paguen 3 puntos porcentuales más de impuesto a la renta y también quiere subir el impuesto a las corporaciones, que Trump había bajado de 28 a 21%. I'm from the corporate state of America. I just think it's about just paying your fair share, for Lord's sake. Now, we can argue whether or not the corporate tax should go back up to 26.5% or 28 or 24, but the idea that 50 major corporations in America making a sum total of $40 billion pay zero? Come on. It's just wrong. It's just not fair. Irónicamente, la prensa ha descubierto que Biden debe como $500,000 en impuestos porque no pagaba el impuesto correspondiente a Medicare. Así que él también está en deuda, no solo Trump. Pero Biden dice que le gustaría saber qué piensan los contribuyentes. Si los contribuyentes quieren pagar menos o pagar más. Si los contribuyentes aprueban su plan de gravar, con B corta, a los más ricos. Yo, en general, creo que los contribuyentes lo que queremos es que no nos metan mucho la mano al bolsillo, ¿no? Cuanto menos nos quiten, mejor. Déjennos a nosotros gastar nuestro dinero, que no lo gaste el Estado por nosotros, ¿no? And one of the things that I think is important and I'm trying to get people to focus on, is what is it you like?
What do you think we should, don't forget a number. What do you think we should be doing? Is it appropriate, in your view, to cut taxes for working class people by providing for daycare, providing for early education, 3 and 4 years old? Is it appropriate to do something about free community college, or do you want to means test it? I'm telling you, what are your priorities? Las prioridades de Biden cuando recibe a un alto dignatario, jefe de Estado en la Casa Blanca, son muy claras. Se convierte en un comediante. Le encanta hacer humor. La otra tarde estuvo con Boris Johnson y era una competencia entre dos comediantes frustrados. Creo que la ganó Boris. Ahora Biden se puso a contar chistes y chanzas y chirigotas al primer ministro de la India, señor Modi, que veía este espectáculo un tanto pasmado. Biden le contó a Modi que ya el año 72, cuando lo eligieron senador por Delaware, Biden tenía apenas 29 años, recibió una carta de un supuesto Biden que vivía en la India. De manera que Biden sugiere que tiene familia extendida en la India. India and the United States would be among the closest nations in the world. Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? Yes. And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. Supongo que el primer ministro de la India se pregunta, ¿y por qué Biden me está contando esta historia? ¿Y a dónde quiere llegar? ¿No? ¿Me va a pedir algo? ¿Me va a presentar a alguien? Pero Biden sigue con su historia y afirma, jocosamente, claro, que por lo menos hay 5 Bidens más en la India. And I said, but I never was able to follow up. Next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. And although I've never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. That's hard for an Irishman to admit. Be so casual. I hope you understand the humor. Por último, Biden dijo que uno de sus parientes en la India se casó con una nacional de ese país. No llega a ser tan divertido Biden cuando cuenta estas historias y la gente se queda como un poco desconcertada o perpleja, ¿no? And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for to help me figure out. Bueno, entre tanto, hoy ocurrió algo bastante llamativo en la televisión aquí en Estados Unidos. En el programa que animan varias conductoras llamado The View, 2 de ellas, 2 mujeres muy elocuentes y un tanto hiperventiladas, fueron retiradas en vivo y en directo porque les comunicaron que ambas tenían coronavirus. While it's on the air, just minutes before Vice President Kamala Harris was set to join the table at The View, 2 of their co-hosts were whisked away after testing positive for breakthrough COVID. I need the 2 of you to step off for a second. Okay. Anna and we're going to bring Sunny, you back later. What happened is that Sunny and Anna both apparently tested positive for COVID. No matter how hard we try, these things happen. They probably have a breakthrough case, and they'll be okay, I'm sure, because they're both vaccinated up the wazoo. You know, a lot of vaccines. Entre tanto, una azafata
afirma haber visto en Toronto, Canadá, a Brian Laundrie, sujeto acusado o sospechoso de haber matado a su novia Gabby Petito recientemente en Wyoming, en un parque nacional. I'm a flight attendant and I'm overnighting in Toronto, and I was picking up a DoorDash outside and I noticed this guy was getting flustered walking out of a hotel. He got back into his car and drove off with another guy, and I went downstairs to let the hotel know, and they said that he didn't know where he was going and he had the wrong hotel. And I'm just trying to figure out if this looks like him or if I just fell too far down the rabbit hole. I mean, you can see the dip in his mustache, like right here. ¿Se parece? Bueno, un poco sí, ¿no? Entre tanto, la justicia ha acusado formalmente a ese sujeto, Brian Laundrie, de haber usado la tarjeta de crédito de su exnovia, la afinada señorita Gabby Petito, por más de $1,000 cuando ella ya se encontraba desaparecida. Gabby Petito's boyfriend, Brian Laundrie, whom police have sought for a week in connection with the 22-year-old travel blogger's death during their cross-country road trip, was charged on Thursday with fraudulently using her bank debit card. A search warrant was issued after a grand jury in U.S. District Court in Wyoming indicted Laundrie on a single count of unlawfully using the card and Petito's personal identification number. He was not charged in her death. A statement released by FBI Denver Special Agent in charge, Michael Schneider, said, quote, "While this warrant allows law enforcement to arrest Mr. Laundrie, the FBI and our partners across the country continue to investigate the facts and circumstances of Ms. Petito's homicide." Una pausa, será breve y regresamos enseguida. El sanguinario terrorista peruano Abimael Guzmán ha sido hoy cremado, incinerado. El cuerpo del sanguinario líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue cremado. Así lo informó el viernes el gobierno de Perú, cerrando un violento capítulo en la historia del país que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos en 2 décadas de conflicto interno. El cadáver de Guzmán estaba en poder del Ministerio Público desde su muerte en prisión el 11 de septiembre. Un fiscal rechazó el pedido de la encarcelada viuda Elena Iparraguirre de darle sepultura a través de una tercera persona. El argumento de la fiscalía fue el temor de que la tumba pueda convertirse en un lugar de peregrinaje para Sendero Luminoso, grupo considerado terrorista por el gobierno e ilegalizado desde hace décadas. Increíblemente, y me duele decir esto, muchos herederos políticos de esta bestia, de este monstruo, Abimael Guzmán, son hoy aliados o compañeros de ruta o discretos cómplices del gobierno de Castillo y Cerrón. 2 funcionarios de ese gobierno certificaron que el cadáver correspondía al monstruo, al genocida, Guzmán. La cremación, realizada en reserva amparándose en una ley que permite disponer el destino de cabecillas terroristas por seguridad nacional, fue certificada por un fiscal. Los ministros del Interior y de Justicia asistieron al proceso. El acto coincidió con el Día Institucional de las Fuerzas Armadas Peruanas, que entre 1980 y 2000 combatieron a Sendero Luminoso y su denominada Guerra Popular, marcada por numerosas acciones sanguinarias, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación terminó con 70.000 muertos. Pero esa banda de asesinos que tanto ha matado en el Perú, Sendero Luminoso, no ha desaparecido del todo. Este año, hace meses nada más, mató a varias personas, entre ellas a niños y a jóvenes, en una población cocalera. Angélica Lapa llora la muerte de su hijo. Luis Fernando, de 19 años, murió hace 4 meses en un ataque de disidentes de la guerrilla Sendero Luminoso en San Miguel del Ene, un pueblo de 300 habitantes en el mayor valle cocalero de Perú. Los rebeldes abrieron fuego en 2 bares y mataron a 16 habitantes, incluidos 4 niños.
Pero no es la primera vez que esta campesina de 67 años sufre los embates de Sendero Luminoso, ya que en la década de 1980, en los años de plomo del conflicto interno peruano, perdió a primos, tíos y abuelos. El gobierno debería mandar al ejército para que presionen a esas personas, para que nosotros, los pobres, podamos vivir en paz. Pero es indignante que el reportero, quizá de una manera despreocupada o distraída, sin advertir el error, diga que son rebeldes. No, no son rebeldes. Son terroristas, son asesinos, sanguinarios, crueles, desalmados. No son rebeldes. Rebelde será un poeta, rebelde será un artista contestatario, rebelde será un político libertario, irreverente, pero un terrorista no es un rebelde y tampoco es un guerrillero, como insiste en llamarlos el reportero. El atentado ocurrido en mayo fue atribuido por las autoridades a guerrilleros de Sendero Luminoso aún activos, dirigidos por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. Tras su derrota militar en los años 90, la enorme mayoría de los líderes de la guerrilla de extrema izquierda están tras las rejas, y su líder histórico Abimael Guzmán, que pasó casi 3 décadas en prisión, murió a los 86 años en la cárcel el 11 de septiembre. Pero unos 200 combatientes no reconocidos por los líderes históricos de la guerrilla siguen activos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, dispersos en esta región montañosa y de difícil acceso, que es también la mayor región de producción de hoja de coca del país. Ni rebeldes, ni guerrilleros, ni combatientes. Esas palabras se quedan cortas para describir la verdadera naturaleza de estas bestias. Son terroristas, señor. No son rebeldes ni son guerrilleros. Y por supuesto van a por el negocio de la hoja de coca. El 90% de la hoja de coca que se cosecha en el Perú va directamente a convertirse en cocaína. Perú es el segundo productor mundial de hoja de coca detrás de Colombia. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, un 90% de las 120.000 toneladas cultivadas cada año en el país alimenta el narcotráfico. En 2019, antes de la pandemia, el precio de la arroba de coca llegó a venderse al equivalente a $60, pero según los cocaleros, ahora los narcotraficantes la compran a menos de 10. Los habitantes de San Miguel del Ene se sienten olvidados y piden al gobierno que no los siga dejando a un lado. Una pausa y regresamos enseguida con lo último de las mujeres y los periodistas en Afganistán. Ya venimos. Para terminar, con los talibanes de regreso en el poder en Afganistán, por supuesto, las que más sufren ahora son las mujeres afganas. Llevar el pan a la mesa es uno de los mayores retos en Afganistán. La pérdida de plazas de trabajo, la falta de efectivo por el colapso del sistema bancario y finalmente la inflación intensifican la crisis alimentaria. Esta situación, que anteriormente afectaba más a las zonas rurales, ahora impacta también a los sectores urbanos. Nuestras encuestas revelan que 9 de cada 10 personas no tienen suficiente para comer. 7 de cada 10 están utilizando estrategias extremas. Y el 50% de la población experimenta quedarse sin alimentos al menos una vez en las últimas 2 semanas. Tampoco hay, claro, medicamentos. También escasean los medicamentos generalmente importados desde Pakistán, India, Bangladesh, Irán o Turquía, que ya no se importan debido al cierre de los cruces fronterizos y el acceso a los bancos. Desde la toma del poder, los bancos están cerrados. Al estar cerrados, no podemos transferir pagos a nuestros proveedores y no podrán entregarnos los medicamentos. Los precios subirán porque hay una alta demanda y una baja oferta. Estamos enfrentando una escasez en el suministro de medicamentos esenciales. O sea, un desastre, ¿no? Un desastre. Quizá Biden debió considerar dejar a 3.000, 4.000 hombres armados allí en una base militar, ¿no? Las mujeres, como decía, son las más discriminadas. Las mujeres van quedando excluidas de la vida pública en Afganistán tras el retorno al poder de los talibanes.
Durante su mandato anterior de 1996 a 2001 pisotearon los derechos de las mujeres, aunque esta vez prometieron cambiar y dijeron que las respetarían conforme a la ley islámica. Pero algunas afganas están decididas a levantar la voz y se niegan a un exilio forzoso. Por ahora me quedo en mi país. Quiero luchar y recuperar los derechos que nos quitaron. Espero que esto dé sus frutos y que los talibanes respeten sus palabras. No necesitamos ir a otro país. Esta es nuestra patria, nuestro hogar. Valiente ella, ¿no? Valiente. Y entonces las mujeres esperan que los talibanes les permitan seguir trabajando. Los talibanes afirman que cuando los nuevos sistemas se pongan en marcha levantarán algunas restricciones para que las mujeres vuelvan al trabajo o retomen sus estudios de secundaria. Pero estas medidas recuerdan su primer gobierno, cuando las mujeres nunca fueron autorizadas a ejercer su profesión o a volver a las aulas o incluso a salir sin la compañía de un hombre. Farkhunda Zahid Bhai, de 21 años, trabajaba en una organización civil y afirma que los talibanes le dijeron a los jefes que las mujeres debían irse a casa, por lo que perdió su empleo. Es muy difícil para las mujeres en lo que respecta al trabajo. Lo que quiero decir es que las mujeres quieren tener una profesión y trabajar. Pero desde que los talibanes vinieron y tomaron Kabul, no pueden continuar en sus trabajos. Ninguna de ellas va a recordar con cariño a Biden, por supuesto, ¿no? Un refugiado afgano en Madrid habla con la prensa. Kabul es corazón, que no podemos olvidar el Kabul. Empecé nueva vida, dejé $400 en Pakistán, pero queda $40. Estaba mejorando la vida de Afganistán, estaba mejorando la cultura, estaba mejorando el leer, estaba mejorando los derechos mujeres, de periodistas. Lo que pasa es que destruido todo. Ahora no tenemos nada. Está en Madrid con la familia, pero se queja igual, ¿no? Todos nos quejamos todo el tiempo. Mi hermano, que él es periodista también, su vida es en peligro. Pido al gobierno de España que salva la vida de mi hermano. Empecé nueva vida, empecé con otra costumbre, otra cultura, otro idioma, otro país, otra gente. Prefiero que yo vivo en Madrid. Quiero defender un centro para apoyo de los periodistas que están en peligro. Qué lindo vivir en Madrid, ¿no? Qué suerte. Bueno, eso fue todo por hoy. Buen fin de semana, cuídense mucho. Seguiremos conspirando el lunes. Hasta entonces, muy buenas noches.